y que por lo tanto mis privilegios no son productos de que yo nací en tal casa o de que tengo tal color de piel, sino de que yo sí estudié, ¿no? Yo sí me No, esforcé. yo me levanto temprano. Exacto. Yo me levanto temprano, ¿no? Exacto. No, O sea, sí fui a Harvard, sí nací en Las Lomas, sí tengo color de piel blanco, pero además me despierto muy temprano. Yo lo que recomiendo... Porque ya lo dijo Joseph Stiglitz, Premio Nobel de la Economía, el 90% de las personas que nacen pobres mueren pobres y el 90% de las personas que nacen ricas mueren ricas. Hoy tenemos a Jorge Vargas, ingeniero agrónomo, especialista en combate a la pobreza. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, mucho gusto en saludarte. Es un amigo muy entrañable. Gracias por acompañarme. Eres bien complicado, Jorge, de conseguir para la Otredad de H. Ya tiene más de un año que lo invité. Pero bueno, ya se No ha nos sido hizo. falta de ganas. No ha sido falta de ganas. Es que está muy ocupado todo el tiempo. Oye, vamos a desmitificar esto de que los pobres son pobres porque quieren, ¿no? Vamos. ¿Es real? ¿Los pobres son pobres porque quieren? No, no es real. Definitivamente. No es concreto, no. ¿Qué es la pobreza, Jorge? La pobreza es un concepto que se ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Digamos, si vamos de atrás para adelante, digamos, de lo que es históricamente era el concepto a lo que es hoy el concepto y hacia dónde va, digamos, la pobreza se empieza a definir a partir de la llegada del capitalismo. Los sistemas económicos anteriores, las personas que digamos hoy llamaríamos pobres ni siquiera se consideraban personas, digamos, no eran solamente clases sociales, sino eran castas, eran sociedades completamente diferentes. A partir de la llegada del capitalismo, digamos, como sistema dominante a nivel mundial, digamos que el concepto de pobreza parte de cuál es la mercancía que vendes. Entonces, si tú eres un industrial y produces petróleo y vendes gasolina, tu mercancía, la gasolina tiene cierto precio y con eso obtienes ciertos recursos. Con ese recurso puedes comprar cosas. Cuando el producto que tú vendes es tu fuerza de trabajo o algunos productos agrícolas que produces en el campo, algunos elotitos, tomatitos, o unas artesanías muy chiquitas o sin mucho valor, esa mercancía tiene poco valor. Entonces, digamos, la gente decía, es pobre cuando sus productos, lo que hace, lo que produce, mucho valor y es rico, perdón, o no es pobre cuando lo que produce tiene valor, y es pobre cuando lo que produce o lo que vende no tiene valor. Bajo costo. Entonces, yo produzco gasolina, otra vez el ejemplo, te lo vendo a cierto precio porque la gente quiere comprarlo a ese precio. Ahora, para producir gasolina, ¿qué necesito? Pues necesito una máquina que compro a otro señor que no es pobre. ¿Y qué necesito? Un operario, un obrero o una persona que trabaje para mí. Y esa persona, lo que él vende, que es su fuerza de trabajo, en realidad, si no es él, es otro. Entonces, compro esa fuerza muy barato. Entonces, como lo único que vendo es mi fuerza de trabajo, entonces vendo muy barato mi producto. Como yo vendo gasolina, lo vendo muy caro. Y entonces eso era, digamos, en la economía clásica, a partir del surgimiento del capitalismo, eso diferencia a las personas pobres de las que no son pobres o de las que son ricas. ¿Cuál era el límite? Digamos, ¿hasta dónde era aceptable que una persona vendiera tan barato su fuerza de trabajo? Y, digamos, simplemente de manera cruda o la economía funcionaba de tal manera que, pues, digamos, a mí me convenía o lo más barato que yo pudiera comprarle hasta que no se muriera de hambre. ¿Por qué? Porque no me conviene que se muera de hambre, porque entonces ¿quién va a producir lo mío? Entonces era ese el único límite que se establecía. Si había mucha gente y se podían morir algunos de hambre, pero había otros con que sustituirlos, no importaba, digamos, mientras hubiera el abastecimiento de esa fuerza de trabajo.
Hasta que llegó un señor que se llama Carlos Marx, Ajá. y él identificó dijo, un concepto que se llama plusvalía. Ajá. Y dijo, usted, señor, que tiene los medios de producción, no solamente está vendiendo un producto caro, a partir de un producto muy barato, que es la mano de obra, sino Sí. que además, cuando este señor que con su mano de obra transforma su producto, se produce un valor adicional que usted se lo queda todo. El ad valorem. La plusvalía, digamos, Sí. concepto viejito. Y entonces, a partir de ahí se empieza a identificar que esta persona produce valor, o sea, no solamente vende su fuerza de trabajo, sino produce valor, y empieza a reclamar, y empieza a decir, yo no nada más tengo para sobrevivir la necesidad de no morirme de hambre, Claro. y de poder reproducirme, sino además quiero dormir bajo un techo, quiero comer, quiero educarme, etcétera. Y entonces se empiezan a desarrollar las economías. Y entonces llega, digamos, el segundo concepto de qué es lo pobre. Ciertos países y ciertas economías dicen, bueno, está bien, no tiene, su producto, el producto que él vende, que es la fuerza de trabajo, es barato, pero, y no solamente necesito que no se muera, sino además necesito que tenga una casa, que haya agua en su casa, que llegue en un camino que lo deje hasta ahí, que si tiene una enfermedad lo curen. Entonces empezaron a establecer lo que se llama la sociedad o la protección social, o lo que se llama ahora las sociedades de protección social, que es decir, bueno, este mínimo de bienes te lo mereces por ser ciudadano, independientemente de lo que tú produces sea poco y lo que el otro produzca sea mucho. El Estado te garantiza ciertos mínimos. Y entonces cada país establecía sus mínimos, ¿no? En ciertos países había un derecho a la educación, en otros países hay derecho a la vivienda, y los países más pobres prácticamente hacían igual, sin tener derecho a nada. Entonces establecieron esas diferencias. Eso, digamos, es cuando se crea digamos, después de la intervención de Marx y empieza la economía a modernizarse, hasta que llegamos, digamos, a una etapa más moderna, donde hay un economista y filósofo de la India, originario de la India, que se llama Amartya Sen, que él logra definir un valor muy importante, que es la pobreza es la falta de libertad. Ajá. Porque no tiene sentido que tú tengas la libertad de viajar a Las Vegas cada vez que tú quieras, si no Si puedes no ir a Las accedes. Vegas, ¿no? No tiene sentido de que tú tengas libertad para poner una empresa si no tienes capital para poner una empresa. Entonces, establece o desarrolla el concepto de agencia y dice, las personas pobres son aquellas que no tienen la posibilidad para definir su propio destino, porque no tienen agencia sobre los recursos que se requiere para definir su destino. ¿Qué se requiere para definir el destino de una persona? Pues necesita tener educación para poder, si va a vender su fuerza de trabajo, venderla, digamos, no es igual la fuerza de trabajo de un ingeniero aeroespacial que la de una persona que se dedica a cargar. Sí. Tienen precio diferente. Entonces, cuando las familias tienen hijos o que quieren educar a sus hijos, tienen que tener no solamente la libertad de educarse, sino la posibilidad de educarse. Cuando las familias se enferman, no solamente tienen que tener la libertad de ir al doctor, sino la posibilidad de ir al doctor. Y entonces él define cuáles son los parámetros que determinan cuáles son las agencias o los derechos que las personas tienen que tener garantizados para poder ser libres y definir hacia dónde va su destino. Y ese es el concepto que está actualmente, digamos, más establecido a nivel mundial. ¿Quiénes son las personas pobres? Las personas que no tienen la posibilidad de definir su propio destino a partir de tener acceso a lo que se requiere para definirlo. Porque si nos regresamos al punto inicial, y entonces decimos, bueno, hay personas que venden su fuerza de trabajo, pero su fuerza de trabajo es muy cara, ¿no? Digamos, Messi, Ronaldo, sí. Tom Brady, ellos no son los dueños de sus empresas, digamos, de los medios de producción, pero ellos cobran muchísimo y tienen muchísimos carros y yates y todo. Y bueno, pues obviamente hay ejemplos de personas que teniendo un origen muy humilde, llegan a ofrecer una cosa que es tan valiosa, sí,
que aunque no sea medio de producción, es muy bien pagada. Pero entonces si te pones a pensar, ¿dónde es más probable que surja un superdeportista? ¿En los hijos desnutridos que no van a la escuela y que no tienen acceso a los centros deportivos de una familia pobre? ¿O los hijos de las familias ricas que los mandan a entrenar a Europa y que contratan un nutriólogo especial para ellos, etcétera? Lo mismo pasa con los artistas, lo mismo pasa con los ingenieros, lo mismo pasa con todo. Entonces, el concepto de pobreza actual es definir cuáles son los mínimos indispensables, los derechos indispensables que tiene que tener una persona para poder definir su destino. Y en ese sentido, insertarse en una economía global a partir de su propio esfuerzo y desarrollarse. Y por lo tanto, digamos, regresando un poco al concepto, tendrían que darse demasiadas coincidencias para que una persona que no tiene acceso a esos derechos pueda salir de una condición de pobreza y pueda ser libre al final. Porque, digamos, la libertad de Messi para decidir si se va a ir de vacaciones a Cancún o a China no es la misma libertad que tiene un señor que está, digamos, cargando bultos y cuando termina su trabajo dice, no, pues hoy voy a la pulquería o voy a la cantina, digamos, son diferentes niveles de libertades. Entonces, la sociedad en su conjunto ha desarrollado un mecanismo para decir, en la medida en que eres libre para tomar decisiones y determinar tu destino, eres pobre o no eres pobre. Entonces, digamos, regresando un poco al asunto inicial, no es que los pobres sean pobres porque quieren, son pobres porque no son libres de no ser pobres. Digamos que desde un inicio están condicionados. Digamos que la sociedad no les provee las condiciones para tomar las decisiones y seguir los caminos que les den ciertas condiciones de vida diferentes. Ahora, una cosa muy importante es, esto no significa que, digamos, si un país todos tienen educación, todos tienen agua potable, todos tienen acceso a la alimentación, todos tienen vivienda, las diferencias sigan. O sea, el concepto de pobreza no es igual que el concepto de desigualdad. Pero digamos, en un sentido estricto, las personas que están por debajo de los niveles aceptables de libertad para desarrollarse se consideran pobres. Y por lo mismo decir, es como si dijeras, las personas presas no pasean porque no quieren. No pasean porque están encerradas. Claro. Entonces, las personas pobres no dejan de ser pobres porque no quieren. Pues no dejan de ser pobres porque no tienen libertad para dejar de serlo, digamos. Ajá, las condiciones, ¿no? Digamos, otra vez, ¿no? Las posibilidades de que un niño, ahora que está un poco de moda, que no es muy cierto, pero de que un niño decida ser chef de alta cocina y que es un negocio, que es una profesión que deja muy buenos resultados. Pero que, digamos, esa certificación solo obtienes en París. Entonces, las posibilidades de que un niño en unas condiciones en la Sierra de Guerrero, etcétera, tenga las condiciones para poder acceder a eso, aunque tuviera libertad, nadie se lo prohíbe expresamente, digamos, no es libre para hacerlo. Y digamos, ese ejemplo que es como extremo, ponlo para los operarios, obreros calificados, casi para leer y escribir, casi para tener capacitación, inclusive para su propia producción. Hay una restricción en la sociedad o el estado de cosas económico le impone una restricción a un hogar que le impide salir o obtener los recursos para salir y obtener lo que quiera, lo que necesita para desarrollarse. Porque al final, un poco de cuentas, la pobreza no es solamente una función de cuántos recursos tienes, de qué es el material de tu pared, sino de que tengas la posibilidad de decidir dónde quieres estar, de qué quieres que es el material de tu pared. Eso es, digamos, lo que hace la diferencia. Oye, Jorge, ¿qué prejuicios has escuchado aquí en México sobre las personas que viven en pobreza? Hay un montón, ¿no? Sí, hay de todo, ¿no? Y hay que reconocer además que no solamente son, digamos, los peores prejuicios, porque parten de una ignorancia escogida, digamos, y parten en muchas ocasiones de
el hecho de imitar conductas de otros países o de otras sociedades son las de las personas que no están en situación de pobreza Ujú. respecto a las personas que están en situación de pobreza. Entonces, digamos, am, somos un país racista, Sí. somos un país clasista y entonces, digamos, los prejuicios, el odio, la discriminación más impactante, más chocante, porque además son personas que en teoría tienen acceso a información real que desmiente los mitos de la pobreza, son de las personas que no están en esa situación. Y digamos, son pobres porque quieren, no trabajan, Son son flojos, flojos, etcétera. delincuentes, ¿no? Esos cuando vienen, Dejarían de serlo si se esforzaran. eso, digamos, cuando vienen de personas que son de esas clases sociales de nivel alto, son para mí mucho peores porque ellos tienen acceso a la información real. Sí, claro. O sea, ellos saben, por ejemplo, el total de impuestos o de recursos que salen de la economía formal y que no pagan impuestos en la lagunilla es muy, muy por debajo de los que salen de las importaciones Sí. de contrabando por los puertos, ¿no? El fraude que hace el señor que te vende en el tianguis los kilos de 900 gramos no tiene nada que ver con el fraude de la empresa paraestatal, etcétera, digamos. O la señora que hace sus tandas y que se clava y que se queda ya con el primer número y que, digamos, gana intereses sobre los otros, tiene nada que ver con el fraude financiero de las Sí. pensiones, etcétera, etcétera. Eso es, digo, desde la perspectiva de las clases altas es pésimo, ¿no? Desde la perspectiva de las propias personas que estamos o que están en situación de pobreza, hay también muchos mitos y estos también tienen una parte muy triste porque tienen que ver con que hay una educación eh, sentimental, digamos, la sociedad de consumo ha desarrollado ciertos parámetros de lo que significa riqueza que han sido impuestos. Sí. Entonces, tú tienes que tener tal teléfono, tienes que tener tal hebilla del cinturón, cuando en el norte, por ejemplo, eso es mucho, ¿no? Sí. Tienes que tener tal marca de botas. Te Carro. determinan o determinan qué cosas debes tener y que probablemente son las menos importantes que otras a las que no le estás poniendo atención para el desarrollo de tu hogar, ¿no? Entonces, es otro mito, ¿no? Digamos que la pobreza se puede medir en función de lo que tienes o lo que puedes presumir. Y uno que a mí en lo particular me afecta mucho, o digamos lo vivo muy de cerca, es el de los académicos. Ajá. Hay muchas personas que se dedican al estudio de la pobreza que pontifican acerca de la pobreza y que, bueno, no tienen que ser pobres, pero muchos de ellos ni siquiera conocen a los pobres. No han estado en las comunidades, no han Sí. estado en las colonias, no han hablado con ellos y son capaces de determinar qué es lo que se debe o no se debe hacer en función de los pobres y de opinar en función de los pobres y de tomar decisiones, digamos, sobre ellos. Esos son, digamos, los principales mitos. Los principales mitos son los de arriba, que son flojos, que no trabajan, etcétera, que nada de eso es cierto. México es uno de los países donde las personas trabajan más horas al año Sí. del mundo. Los de nosotros mismos, o las personas que sufren el fenómeno de la pobreza, que en muchas ocasiones son engañados por la sociedad de consumo y piensan que ciertos parámetros para salir de la pobreza que no son, digamos, los más convenientes. Y los de la academia y mucho la política, los famosos tecnócratas, que se sienten con el derecho de hablar en nombre de los pobres sin conocerlos ni siquiera. Oye, ¿y quién es el beneficiado de que haya pobreza en un país, por ejemplo, en México? ¿Quién se beneficia? ¿Alguien ¿Te se acuerdas beneficia? del primer ejemplo del capitalismo, digamos, original? No. Es el asunto de cuando vendo mi producto muy barato y otra persona me lo compra Ah, muy ya, barato. ya, ya. Digamos, los principales beneficiarios de la pobreza en México, de primera instancia, son los que los contratan, que tienen muchos para escoger quién hace los servicios que requieren para sus empresas.
Entonces, no es casual que México sea un país muy pobre. Bueno, digamos, en el estatus internacional, por el tamaño de su economía, el número de pobres de nuestro país es muy alto. Y por el estatus de su economía, el número de ricos en el país es muy alto. Entonces es muy bajo. No, hay muchos ricos en el país, Ajá. muy ricos. Ah, ok. Y hay una gran masa de pobres, muy pobres. Entonces, Pero son más pobres que ricos. Muchísimos más. O sea, digamos, hay gente que dice que son 36 familias las que manejan casi el 40% del Producto Interno Bruto, pero digamos, el número de millonarios en el país es demasiado alto y el número de personas que en situación de miseria o de pobreza extrema es demasiado alto. ¿Qué significa eso? Que hay una disparidad muy grande y la franja media, que en otros países, digamos, representa el volumen más grande de la población, en nuestro país está casi desaparecida. Entonces, los principales beneficiarios de que haya muchos pobres, muy pobres, son estas personas que les compran sus servicios muy baratos. Y que entonces, digamos, por ponerte un ejemplo, un productor de tomate de Sinaloa compite cuando entra al mercado de California, en general Estados Unidos, compite con los productores de Israel. Y entonces el tomate, en función de que el tamaño sea el adecuado, de que el sabor sea el adecuado, de que cuando llega tenga las condiciones adecuadas, y entonces quién lo fertiliza, cuál es el costo de la semilla, casi todos esos costos son iguales. Pero en Israel la mano de obra se paga a $3 la hora y aquí se paga a $3 la semana, ¿no? Entonces, el hecho de que un factor de competitividad de la economía mexicana sea la mano de obra barata, te da una idea de quién es el que gana. Claro. Con que haya muchos pobres en México. Oye, ¿y qué se tendría que hacer? O sea, ¿cuáles serían los pasos inmediatos para que se eliminaran estas disparidades? O sea, claro, no hay una fórmula. Una receta, ¿no? De hecho, digamos, en los últimos 2 ciclos políticos o 3, esa es la discusión que ha dominado. Digamos, ¿qué es lo que se debe hacer? Y si la persona que representa políticamente al país va a hacer lo adecuado, es, digamos, lo que ha determinado quién es, digamos, quien lleva las riendas políticamente de un país y la relación con los factores económicos, ¿no? Digamos, la teoría lo que dice es que lo que se debe hacer es tasar o establecer impuestos a los ingresos altos que permitan otorgar estos derechos a las personas con ingresos bajos. Digamos, eso dice la teoría, es decir, si yo gano $1,000,000 al año, me van a cobrar por lo menos 350,000 pesos, que van a servir para que la persona que gana 50,000 pesos al año vaya a la escuela y no se gaste 25,000 de esos 50,000, tenga acceso a una educación gratuita. Entonces, digamos, en términos generales, teóricos, esa es, digamos, la receta. Cobras el exceso de ingreso para dar condiciones mínimas a las personas que están no solamente con problemas de ingreso, sino en pobreza en general. Ahora, hay un sistema muy perverso a nivel mundial, y eso es lo que le llaman el neoliberalismo, que dice, pero si esta persona que gana $1,000,000 le cobras 350,000, se va a ir al siguiente país con el que haces fronteras donde le van a cobrar 250,000. Y entonces no vas a tener ni los 350,000 ni los 250,000, va a tener 0 y no vas a poder pagarle esto. Entonces cóbrale muy poquitos impuestos a los ricos para que, aunque sea un poquito, te den recursos para entregar los apoyos y aparte le den trabajo a los pobres. Digamos, esa discusión acerca de cuál es la tasa para que el capital no se vaya y qué es lo que debes entregar, es lo que, digamos, determina las políticas económicas a nivel, digamos, mundial. En la mayor parte de los países, digamos, que están en la economía globalizada. Desde mi punto de vista, sobre todo para países con economías grandes como México, digamos, entre las primeras 20 economías del mundo, el país
tiene que tomar la decisión, primero, en primer lugar, de que el combate a la pobreza es impostergable. Ujú. Y esa urgencia de combatir la pobreza no solamente es porque sean buenas personas o porque sean honestos o porque sean, eh, digamos, tengan buen corazón, es porque la gente se muere. Ujú. O sea, los niños que no tienen atención a la salud, los niños que no tienen acceso a la educación, etcétera, su perspectiva de vida es muy mala. Ujú. Entonces, digamos, hay que atender eso rápido. Y entonces, desde mi perspectiva, lo primero es que eso sea importante para el país. Y eso implica, y eso es, digamos, una situación que no es fácil asumir, sobre todo para las clases dominantes que tienen acceso a los medios de difusión, etcétera. Es decir, pues fíjate que no va a haber aeropuerto internacional de la Ciudad de México encima de un lago y que va a ser súper bonito porque voy a destinar más para los Sí. adultos mayores. Entonces, digamos, hay una decisión importante de decir, canalizo mi gasto para estos temas de manera prioritaria que para estos que no son tan prioritarios. La segunda decisión importante, y esa es creo que es menos obvia, desde mi punto de vista, es liberar a los factores de la producción. Es decir, este señor que dice, yo produzco gasolina y la mano de obra me cuesta, o que produzco tomate y la mano de obra me cuesta tanto, no debe ser protegido por el Estado si el que dice, pues si me vas a pagar 20 centavos por cada cubeta de tomate que te voy a recoger, pues no trabajo. Pero además no solamente no trabajo, sino que no voy a dejar que nadie más trabaje y voy a hacer una huelga y voy a cerrar tu rancho y no van a entrar más trabajadores. Eso que en muchos países equilibra los factores de producción, es decir, al capital lo pone a competir con ciertas reglas con las personas que venden su fuerza de trabajo a través de sindicatos, a través de movilizaciones sociales. Eso en nuestro país muchos años estuvo está desbalanceado porque había un aparato estatal, un gobierno que reforzaba y que corrompía a los sindicatos, si no se dejaban corromper, ejercía presión o ¿cómo se castigaba? Entonces, eso en los países que han tenido mejores éxitos combatiendo la pobreza, el gobierno, al contrario, digamos, procura la organización y pone el piso parejo de tal manera que esos factores se equilibren solos. Y desde mi punto de vista, es muy importante, no solamente, digamos, es importante que se destinen recursos para que la gente acceda a lo que tiene derecho para, digamos, salir de la pobreza a partir de la libertad, ¿no? de poder decidir su destino. Es importante que las relaciones económicas estén equilibradas. Y hoy más que nunca es importante que las decisiones que se tomen para generar riqueza en la sociedad sean sustentables. O sea, que no se hagan a partir de destruir el medio ambiente, bueno, el ambiente, y que puedan, digamos, durar a lo largo del tiempo y que no produzcan daños a la salud. Entonces, en la medida que se toman decisiones en esos tres sentidos y que esas decisiones son valientes, son capaces de resistir la fuerza política y son honestas en el sentido de que quienes las toman no se dejan influenciar por las personas que tienen más recursos, yo creo que es el camino más adecuado para que los países salgan adelante. Oye, a la persona pobre se le discrimina, ¿no? Sobre todo en México. Sí, definitivamente. Sí. O sea, somos un país que no es mi especialidad La discriminación. y la sociología, digamos, en general, ¿no? Pero digamos, los números son muy claros. Como además hay ciertas características etnográficas muy relacionadas con la pobreza, es decir, casi todas las personas con descendencia y de rasgos indígenas son pobres.
mucho más que las personas de rasgos caucásicos. Entonces, hay, digamos, muchos factores sociales, desde empleos hasta educación, hasta... Sí, no es coincidencia, ¿no? Pero muchas personas, digamos, no solo personas, empresas, instituciones, determinan el trato que le dan a la persona en función de que si sus características físicas parecen ser las de un pobre o las de no un pobre. Ajá. Y entonces, evidentemente, eso crea una discriminación terrible. Y en este caso, ¿qué opinas de la discriminación a la inversa? Cuando alguien se inmuta porque le dicen fifí o... Digamos que el consenso académico y científico, y además un poco el consenso ético y tener un poco de abuela, es que no existe la discriminación a la inversa. Es decir, la discriminación como fenómeno social implica que un grupo social sufre desventajas e injusticias en función de ciertas características. Que tú vayas un día caminando por el mercado y según tú quieras ayudarle a una señora y se enoje y te diga, pinche burro pendejo, una cosa así, eso no es discriminación, eso es que te ocurrió una anécdota donde hubo un choque cultural, donde no saliste bien librado, tú, pero no tu clase social, no tu etnia, no nada, digamos. Entonces, la discriminación a la inversa, te digo, el consenso general es que no existe, yo estoy de acuerdo. Yo también. Y considero que es poco honesto reclamar la situación de millones de personas en función de lo que te pasa a ti, o le pasó a tu tío, o a tu pariente, o lo que sea. La discriminación la ejerce quien tiene poder con las personas o con los grupos que no tienen poder. Oye, Jorge, te voy a hacer te voy a dar 15 conceptos. Órale. Y tú me vas a contestar lo primero que se te venga a la mente, procurando que sea una palabra. ¿Va? Pero uno por uno, ¿eh? Pues, ¿de quién se me voy a acordar? Mi memoria a corto plazo es malísima. Uno por uno, claro. A ver, el primero, ¿va? Mujeres. Vulnerabilidad. Discriminación. Cáncer. Riqueza. Objetivo. Capitalismo. Injusticia. Seguridad social. Protección. México. Proyecto. Felicidad. Meta. Derechos. Libertad. Esclavitud moderna. Anacronismo. Explotación. Estoy tratando de que se nos salga la palabra. Incomprensión. Salario. Costo. Concentración de riqueza. Autodestrucción. Distribución de riqueza. Camino. Desigualdad. Realidad. Trabajo. Riqueza. Y ya por último, bueno, es que ya son 16, pero pues es que este es el pilón. Pobreza. Cadena. Muy bien, Jorge. Eres de los pocos, de verdad de los pocos, que se ajustan las reglas, ¿verdad? Hubiera tratado de ser más, pero fui muy lento. No, estuviste muy bien. Hay otros que se tardan y además dicen muchas palabras. Oye, ¿qué les recomiendas a estos que repiten estos como discursos que sostienen que el pobre no sale de la pobreza porque es un flojo, que no debería de estar recibiendo becas, que es delincuente? Digo, en general, como te decía, no, fíjate que hay personas que conozco que no solamente han estudiado el tema, sino que se dedican han sido colegas míos, que muy en el fondo lo sienten, ¿no? Y que cuando no están en situaciones oficiales o se sienten con libertad y tienen esos conceptos, ¿no? Es que esto es aporofobia. Lo que yo creo es que no es, en general, un discurso hecho a partir de una convicción, sino es hecho a partir de una conveniencia.
A mí me conviene decir que ellos son así y que por lo tanto mis privilegios no son productos de que yo nací en tal casa o de que tengo tal color de piel, sino de que yo sí estudié, ¿no? Yo sí me esforcé. Yo me levanto temprano. Exacto. Yo me levanto temprano. No, sí fui a Harvard, sí nací en Las Lomas, sí tengo color de piel blanco, pero además me despierto muy temprano. Yo lo que recomiendo a todos en el mundo, pero especialmente en nuestro país y especialmente las personas que están digamos, tienen la suerte y el privilegio de estar en una condición de ventaja respecto a lo que significa la pobreza, es que el hombre solamente desarrolla su máximo potencial dentro de un grupo social. O sea, un hombre solo absolutamente, digamos, no tiene ningún horizonte. O sea, se va a morir y no va a pasar nada, ¿no? Y la única posibilidad de trascender es a través de los grupos. Y los grupos entre más pequeños y más aislados respecto a la totalidad de la sociedad están más amenazados. Entonces, las personas que no están en situación de pobreza, no solamente les conviene que las personas que están en situación de pobreza se desarrollen, sino su propia supervivencia como grupo, como nación, depende del desarrollo de todos. Y aquí es muy fácil verlo, ¿no? O sea, el número de personas de Santa Fe que se sienten terriblemente amenazadas cuando caminan por Culhuacán o caminan por Nesa, tiene que ver con eso. O sea, tienen que ver... Ellos no piensan que todas las personas de Santa Fe sean buenas y todas las personas en esa son malas. Más bien piensan, aquí mis privilegios están amenazados. Claro. Entonces, en la medida en que vivimos en un país, en una sociedad, en un planeta donde... haya menos desigualdad. Donde las personas tienen acceso a lo necesario para decidir su vida, entonces va a ser muy raro que esas personas todas se junten, las que decidieron que su vida es mejor violenta y con sangre, y entonces se dediquen a atacar a los malos, a los buenos, ¿no? No, la verdad es que entre más diferencia hay entre los privilegiados y los pobres, esos privilegiados van a sentirse más amenazados. Entonces, la vida de los países en general es mejor cuando hay menos desigualdad y sobre todo, desde mi punto de vista, económicamente las empresas se desarrollan mejor cuando el mercado es más grande. Entonces, si las personas en situación de pobreza tienen la posibilidad de acceder a productos, alguien tiene que vendérselos. Y es mejor, siempre dicen aquí en México que los pobres son muy buenos para dar propinas y son muy buenos para comprar y son desprendidos, etcétera. Y que las personas que vienen del extranjero, que son muy ricas, que son muy tacaños, etcétera, eso ocurre, digamos, si bien no deja de ser una anécdota, sí tiene que ver con la posibilidad de que las personas, cuando consumen, las economías crecen. Ay, muchas gracias por la cátedra. Estuvo muy interesante. Jorge, déjanos tus redes sociales. ¿Dónde te pueden hacer consultas? En Facebook, Jorge Alberto Vargas Rodríguez. Ahí estoy. Y en Twitter, no lo uso mucho, pero en @JAVargasR, ahí lo que quieran. ¿Algún mail? Sí, javargasr@gmail, también, lo que gusten. Ay, para cuando quieran hacer consultas al experto. Muchísimas gracias. Ojalá ya haya servido un poquito el mensaje de hoy y que ya dejen de decir, por favor, que el pobre es pobre porque quiere. Es el privilegio, porque se escuchan muy mal. Bueno, y no es cierto. Y además no es cierto. Oigan, pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente.